Buenas, buenas, buenas. Buen primer domingo de julio de este 2024 para todos y todas. Agus, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Les damos la bienvenida a todos y todas al único programa de ecología de la televisión argentina. Celular, QR, abajo a su izquierda, a nuestra derecha, algo que confunde, pero ya más o menos lo tengo estudiado en un día importante. Sí, porque hoy, 7 de julio, es el Día de la Conservación del Suelo. Nacional e internacionalmente hablando. Coinciden. Desde 1963, por el doctor Hugh Hammond Bennett, estadounidense él, que empezó a estudiar la salud de los suelos, en un estado argentino que tiene el 75% de sus suelos degradados, erosionados, producto de la actividad agrícola, ganadera, forestal, radicado básicamente en la deforestación, en un desequilibrado uso del suelo y en un mal uso de la mecanización, de la mecánica. Tal cual, las técnicas que usamos en la agricultura que erosionan el suelo. Y un día como este es muy importante también para recordar la importancia de que la tierra tenga vida, que mantenga esa vitalidad, que mantenga los microorganismos que la hacen tan rica. Esto de usar tantos agroquímicos que justamente lo que hacen es matar esa biodiversidad, o las técnicas, como decíamos recién, que erosionan la tierra, hacen que esa tierra empiece a perder la vitalidad, que en definitiva es la tierra que nos da de comer. Eso te iba a decir, es básicamente lo que nos da de comer, así que hay que cuidarlo. Tal en cual. una tierra tan fértil como la Argentina. Tan rica. Tenemos un programa de televisión. Sí, como todos los domingos a las 11 de la mañana por América TV. ¿Qué estuviste haciendo? Bueno, yo estuve visitando uno de esos emprendimientos que vos sabés que a mí me encantan porque logran explicar muy bien el concepto de la economía circular. Bien. Buscan darle un sentido a un residuo que se está desperdiciando, pero a la vez ofrecer un recurso, ofrecer un producto en este caso, que son tazas de café hechas con borra de café, que vienen a reemplazar el uso de los descartables, los vasos de café descartables. Los famosos vasitos de café. Entonces esto es un ciclo hermoso que cierra ahí todo el ciclo del café a través de un producto innovador. Me encanta. A mí me encanta el café también. Mira, ¿A vos bien. no? ¿Más o menos? Yo no tomo mucho café, te soy honesta, no soy mucho, pero la verdad que esto es una de las bebidas más consumidas a nivel internacional. Después del agua Sí. es la segunda más consumida. Ah, mirá el dato. Sí, sí. Y bueno, por ende tenemos que empezar a pensar estrategias para consumirlo de una manera más sostenible y a la vez que el descarte también sea aprovechado. Más que la cerveza, por ejemplo. Bien, habla bien del mundo. Y bueno, viste, Está muy bien. Las estadísticas hablan de eso, por lo pronto. Bueno, yo hice un informe sobre el sistema de alertas tempranas, que ya lo hemos hecho muchas veces en el programa y está en muchos lados, pero siempre vale la pena volver a recordarlo, explicar cómo funciona y sobre todo la importancia que tiene de tenerlo en conocimiento para futuros problemas o posibles problemas que puedan ocurrir con el clima. Así que básicamente vamos a hacer el famoso semáforo del Interesante. sistema de alertas tempranas. Y cambiamos una vez más de tema a otra cosa porque tenemos un exposible muy interesante. Sí, siempre se tiene en cuenta que los medicamentos que uno ingiere no quedan completamente en el cuerpo, que quiero decir que uno los elimina a partir del pis y del excremento. Son las 11 de la mañana, pero bueno, señores, esto es Ambiente y Medio. El exposible de hoy tiene que ver con que si nos estamos medicando sin saberlo a partir de esta condición que acabo de mencionar. Bueno, veámoslo. Veámoslo. ¿Es posible que nos estemos medicando sin saberlo? Según datos publicados por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, más de una cuarta parte de los ríos del mundo contienen niveles potencialmente tóxicos de medicamentos recetados y de venta libre. El estudio monitoreó 1.052 sitios a lo largo de 258 ríos en 104 países. El alcance de la contaminación por medicamentos en las aguas llega a límites insospechados. Desde truchas adictas a la metanfetamina, pasando por percas que pierden el miedo a los depredadores debido a los medicamentos para la depresión, o inversión del sexo de algunos peces por la ingesta de anticonceptivos. En el caso de los antibióticos, fomenta la aparición de superbacterias resistentes. ¿Cómo llegan a los ríos? El tema es así. Una parte del remedio o principio activo que ingerimos es excretado por nuestro organismo.
Se calcula que al ir al baño eliminamos entre el 50 y el 90% de las drogas que tomamos. Y las estaciones de depuración de aguas residuales no están concebidas para terminar con este tipo de compuestos. Como resultado, cada día se libera una cantidad importante de fármacos a las aguas superficiales a través del vertido de efluentes. Una vez allí, pueden sufrir procesos que ocurren de forma natural en el medio ambiente. Por ejemplo, foto y biodegradación o dilución. Pero acá no se acaba el problema. Algunas sustancias persisten y viajan largas distancias hasta llegar a los suelos agrícolas, donde pueden ser absorbidas por las plantas de cultivo. Entran así en la cadena alimentaria. Se necesitan regulaciones claves en los diferentes sectores de producción de los medicamentos y modernizar los sistemas de tratamiento de las aguas. Pero la otra parte de la solución está en nuestras manos. Los investigadores aseguran que hay que ir a la fuente del problema. Según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de los remedios son empleados de manera inapropiada. Seamos prudentes en la ingesta. Y si te sobran, donalos. Los vencidos, no los tires al desagüe. Hay programas de recolección específicos. Es posible. Nos levantamos hace poco, está fresco y el cafecito es ideal para arrancar el día. ¿Sabían que el café es la segunda bebida más consumida a nivel global después del agua? Se calcula que un argentino o argentina consume en promedio 208 tazas al año. Esto es aproximadamente entre 1 y 2 kilos de café. La borra, es decir, el desecho del café, es rico en nutrientes. Al contener nitrógeno, potasio y fósforo, funciona como un excelente fertilizante y un gran aliado del compost doméstico. Y aunque sabemos que mucha gente se sumó a compostar, también sabemos que no sucede en todos los hogares y menos en los locales comerciales. ¿Qué podemos hacer con todo ese descarte? Étimo tiene una propuesta innovadora. El proyecto Étimo surgió de una tesis de mi facultad de diseño textil, donde empecé a ver sobre materiales biodegradables y la posibilidad de usar los residuos gastronómicos. Esta idea de usar los residuos gastronómicos es porque el 46% de nuestros residuos son orgánicos y al mismo tiempo tenemos una problemática ambiental de contaminación por los plásticos y de los recursos no renovables. Entonces, los residuos orgánicos se encuentra material biobasado, se encuentra un material orgánico, biodegradable, que se puede transformar en una solución a los productos plásticos contaminantes. Bueno, dentro de todos los residuos orgánicos que tenemos, que incluyen las cáscaras, la yerba, la borra de café, nos centramos en la borra de café porque es un residuo que se genera en muchísima cantidad, porque también es muy local. Nosotros somos de Buenos Aires, de la ciudad, y hay mucha cultura gastronómica, mucha cultura cafetera, entonces esos son puntos donde se puede encontrar el residuo en grandes cantidades y poder también traer un producto que resuelva una problemática de la misma industria como son los descartables, que son muy contaminantes porque son una combinación de celulosa y plástico que no se pueden ni biodegradar ni reciclar, siendo un producto muy contaminante dentro de lo que es la cafetería. En Étimo somos un equipo muy transdisciplinar, trabajamos desde diseñadores a ingenieros, trabajamos con laboratorios también en todo lo que era testeos de materiales y tratamos todo el tiempo de vincular esto que es el diseño y las experiencias, cómo llegan a la sociedad y en forma de productos, pero también trabajando conjuntamente con la ciencia y la tecnología de materiales que hay detrás. Bueno, cuando decidimos empezar a trabajar con la borra de café porque nos generaba
más volumen y podíamos hacer de este proyecto un proyecto escalable, empezamos a trabajar con las cafeterías, principalmente con las cafeterías de especialidad que tenían muchos kilos de borra de café. Más o menos se descartan 4 kilos de borra de café por día por cafetería. Entonces empezamos a trabajar en un método de recopilarles a ellos la borra de café para poder utilizarla, transformarla en materiales biodegradables, transformarla en taza y poder devolverlas a la cafetería como una solución. De esa manera empezamos a trabajar con cafeterías de la ciudad de Buenos Aires que nos proveen de la borra de café. Capacitamos a la cafetería en cómo tiene que separar la borra de café, le damos un tacho particular donde ahí la juntan, pasamos un día de recolección donde retiramos esa borra de café y luego la procesamos acá. Entonces también los capacitamos en cómo gestionar mejor sus residuos, tanto los orgánicos como los reciclables y cómo separarlos. Las tazas no se rompen, son resistentes a los golpes, eso genera que se puedan utilizar para muchas aplicaciones distintas. Conservan el color, el aroma, la textura del café, entonces es una gran experiencia y está diseñada para que la experiencia de tomar café esté contemplada como algo lindo y disfrutable y no simplemente que sea sostenible en los recursos, sino que además genere una buena experiencia. Lo que hacemos es retiramos la borra de café de las cafeterías que están asociadas dentro del circuito, viene al taller esa borra de café, nosotros la secamos, la procesamos, con esta máquina de acá hacemos pellet de material y ese pellet de material se lo damos a un inyector que trabaja en inyectar nuestro material biodegradable y convertirlo en tazas finales, que luego vuelven y nosotros distribuimos en las cafeterías cuando vamos a buscar más borra de café. En Etimo trabajamos todos materiales que sean biodegradables y que sean biobasados, o sea, que no vengan de un origen no renovable, como sería el petróleo, y que se pueda compostar y pueda volver a la tierra. Parte de conservar esas cualidades en el material tiene que ver con que este orgánico, como es la borra de café, ya podría ir a un compost. Entonces nosotros recopilamos ese orgánico, pero le extendemos la vida útil que tiene ese residuo para que después pueda volver a la tierra finalmente. Entonces le alargamos la vida, pero conservamos esa cualidad de que sea compostable, que nos parece súper importante. Una pregunta que siempre nos hacen que es cuál es la durabilidad de la taza y si se te va a ir desarmando la taza en la mano y no sucede así. La compostabilidad de los objetos tiene que ver cuando el objeto llega a un sustrato y hay microorganismos descomponiendo la materia, ¿no? Como es en una tierra, en un compost. Después en el uso, tiene un uso de ser reutilizable. Estimamos 6 meses para el uso intensivo de una cafetería y en el uso hogareño muchísimo más. Nuestras proyecciones a futuro dentro del proyecto está poder realmente generar un impacto con este producto y reducir el uso de los descartables, haciendo que se usen cada vez más las tazas reutilizables y compostables, como también empezar a abordar otros residuos de las industrias gastronómicas que tengan otras problemáticas y poder generar más materiales compostables que permitan llegar a la vida cotidiana en forma de objetos. Si queremos transitar hacia la sostenibilidad, es indispensable repensar la forma en la que hacemos las cosas. Etimo no solo recupera un residuo y lo reinserta dentro de la economía circular, sino que además propone una nueva forma de hacer tazas con el objetivo de evitar el uso de descartables. Justamente el rediseño de los productos, la innovación en cuanto a materiales, optando por aquellos que están más disponibles y priorizando los que están por descartarse, es uno de los pilares fundamentales de la economía circular. Y es hacia allá a donde tenemos que apuntar. Y para los que toman café, ustedes, ¿qué hacen con la borra? Hola, vamos con un flashback y volvemos. ¿Cuáles son los beneficios y perjuicios de estar o no más o menos informados? Bueno, el primer beneficio concreto es que si uno está informado puede pensar en cómo accionar para mitigar el cambio climático. ¿Qué uno podría hacer para mitigar el cambio climático? Pero además adaptarse al nuevo clima, porque el cambio climático es un clima diferente. No podemos seguir pensando una habitación, una casa, una actividad
con el clima que teníamos hace 50 años, porque es distinto el que tenemos en todo el mundo, en nuestro país en particular. Entonces, cuanto más informados estamos, mejor podemos prevenir los impactos negativos que puede tener el cambio climático. Yo creo que no en todos los casos, lamentablemente no están preparados, porque ante una ola de calor, ahora por supuesto hace unos años, a partir de estos estudios, yo te decía, a partir de este estudio que hemos realizado, lo hemos transferido al Servicio Meteorológico Nacional, y eso se extendió y se hizo una alerta de olas de calor. La alerta ante olas de calor justamente tiene ese objetivo de alertar a la población que no se exponga, pero alertar a los servicios de salud para que reciban, sabiendo que van a recibir más casos de deshidratación y problemas de calor. Si lo dice Matilde es porque es así. Vamos entonces con un repaso del sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional. Como habrán sido testigos, hemos tenido en el último tiempo una buena cantidad de temporales y con ello una buena cantidad de emisiones de alerta. Me imagino que del otro lado estarán pensando, otra vez hablando de esto, si esto ya lo sé, y la realidad es que nos seguimos equivocando, no seguimos entendiendo algunas cosas, y más allá de que el conocimiento es poder, entender de verdad el sistema de alertas tempranas nos puede ahorrar algunas consecuencias como pérdidas materiales y hasta pérdidas humanas. Por eso sí, es importante. Cuando hablamos de entender de verdad el sistema de alertas tempranas, no hablamos de nada muy complejo, sino todo lo contrario. Se trata de 4 niveles o 4 colores, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo, que significan lo siguiente. El verde, tranquilidad; el amarillo, informate; el naranja, prepárate; y el rojo, seguí instrucciones oficiales. Si es verde, está todo bien, tranquilidad. Si es amarillo, hay posibilidad de algún evento climático que pueda llegar a interrumpir alguna actividad cotidiana. El naranja, se esperan eventos importantes que pueden llegar a peligrar la vida, los bienes, el ambiente. Y por último, el rojo, ya se esperan eventos excepcionales y lo único que hay que hacer es escuchar a las autoridades pertinentes y seguir, como dije, las instrucciones oficiales. Las alertas del sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional se emiten cuando un fenómeno meteorológico puede afectar el ambiente, la vida o los bienes de las personas. Así como hay alertas, también hay advertencias, que son dos cosas distintas. Las cuales, las advertencias, se emiten cuando los fenómenos meteorológicos pueden afectar el desarrollo de las actividades cotidianas. Las advertencias no tienen niveles, simplemente existen o no existen. Y se las marca en el mapa de advertencias con el color violeta. Por eso es que ha habido en algún momento la confusión del concepto alerta violeta, lo cual no existe. Las alertas son 4, verde, amarillo, naranja y rojo, y las advertencias sin niveles se marcan con violeta. Como todo sistema de alerta, hay varios actores en este sistema: los meteorólogos operativos, aquellas áreas de gestión dentro del organismo que hacen a que el sistema esté siempre funcionando. Y del otro lado hay personas usuarias que reciben esta información, ya sea tomadores de decisión, por ejemplo, organismos de defensa civil, público en general, instituciones u otros organismos que toman decisiones con esta información meteorológica. Para tomar buenas decisiones hay que tener cierto conocimiento de lo que se trata. Allí radica la importancia de conocer qué es el sistema de alerta temprana. Toda la información de divulgación y técnica sobre este importantísimo sistema se encuentra en el sitio web del Servicio Meteorológico Nacional, publicada como contenidos de divulgación, y cada uno de ustedes podrá consultarlas. Es importante que la población en general sepa de qué se trata cuando se habla de una alerta naranja, rojo, amarillo, cuando se habla de una advertencia y por qué se la dibuja con cierto color. Además, recordemos que hay otro tipo de avisos, como los avisos a corto plazo y también los avisos por ola de frío y de calor. Cada uno tiene su manera de ser emitidos y su manera de ser utilizados e interpretados. Y la falta de conocimiento por parte de las personas
impide una correcta utilización de este sistema de alerta temprana y por ende puede llevar a tomar malas decisiones. En la que además, les agrego un dato, el sistema de alerta temprana no solo tiene en cuenta a la hora de darle color a una alerta el fenómeno meteorológico y su intensidad, sino la vulnerabilidad en la que se encuentra la población en el momento en el que va a producirse el fenómeno meteorológico. Como adelanté antes, y también como dijo Lucas, el conocimiento del sistema de alertas tempranas puede salvar vidas, no solamente la nuestra, sino que notificando a alguien que está en peligro, también podemos ayudarlo. Y así construir una sociedad en donde nos cuidemos un poco más entre nosotros, mientras combatimos el cambio climático para que estos fenómenos meteorológicos no sucedan tan seguido. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Además de ser el Día Internacional y Nacional de la Conservación del Suelo, tenemos mañana otro día muy importante en materia ambiental, que es el Día de la Acción Climática por la Cuenca Matanza-Riachuelo. Esto sí, bien nacional, bien local, que la cuenca Matanza-Riachuelo se transformó como en un símbolo de lucha ambiental. Sin duda. Por ser una de las cuencas fluviales más contaminadas del país. Y con una resolución judicial de carácter histórico que también marcó un precedente y a mí me conmueve bastante. La cuenca Matanza-Riachuelo, muy porteña, pero Sin también dudas. del conurbano, por supuesto. Así que... Y para quienes vivimos en zona AMBA, zona de tanta ciudad, por ahí es difícil tener estas luchas ambientales tan fuertes como lo fue y lo sigue siendo la cuenca Matanza-Riachuelo. Y está claro que le falta mucho todavía, pero ha mejorado un montón con el paso de los años, así que también celebramos eso. Tal cual. ¿Qué más tenemos hoy, Mauri? Bueno, yo estuve en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires porque me invitaron a hacer muchos proyectos que tiene la facultad con una perspectiva desde el estudiantado, es decir, estudiantes que participan en ese proyecto. Vamos a ir viendo a lo largo de muchos programas, muchos proyectos, y probablemente me escuchen decir esto que voy a decir varias veces, pero quiero agradecer especialmente a los estudiantes, quiero destacar la pasión con la que hablan, el sentir es espectacular, y quiero agradecer particularmente a Micaela Oliván, que me estuvo acompañando durante toda la jornada, así que muchas gracias. Hoy Hermoso. particularmente tenemos hongos remediadores. Muy buen tema. Y qué lindo poder aprender también de estudiantes que están interesados en marcar una diferencia y conocer y investigar sobre estos temas tan importantes. Hermoso. En particular, estudiantes de ciencias ambientales. ¿Vos? Muy bien. Bueno, yo hoy estoy investigando sobre la nueva presidenta electa de México. Bien. La señora Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta del país mexicano, primera científica y ecologista Impresionante. que toma el poder en ese país, así que realmente tiene una trayectoria súper interesante que me gustaría compartirles. Tengo entendido que fue integrante del IPCC, Sí, del del- panel exacto. intergubernamental de cambio climático. Uno que ganó un premio Nobel. Ni más ni Y menos. participó en otros IPCC también, está muy interesada en temas de cambio climático. Bueno, no quiero seguir contando porque lo vamos a ver mejor en la nota. Ojalá que marque también, ¿no? Un precedente, un antes y un después, y que haya muchos más presidentes científicos. y Sin presidentas. dudas, sin dudas. Ojalá siente un precedente en este sentido. Y de acá nos vamos a una entrevista con una referente de este programa, que es Irene Weiss, que ya estuvo en muchas oportunidades y hoy la volvemos a tener para hablar un poquito de la política ambiental, de la realidad del país, de lo que está haciendo ella, de sus libros de literatura infantil y mucho más. Nos encanta escucharla.
Este programa, además del esfuerzo del equipo maravilloso que está detrás de cámara, se sustenta a partir de las enseñanzas y de las voces de los referentes ambientales, modelos a seguir, y por supuesto Irene, que ha pasado mucho por este programa, es una de ellas. Irene, la alegría de volver a verte. El placer es mío, soy fan número 1 desde la primera temporada. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien. Más grande, pero siempre activa. Muy bien, de eso Siempre se trata. activa, sí. De eso se trata. Sí, sí. Veníamos hablando en estos días acerca de una investigación que hemos realizado sobre la oferta académica ambiental, todo lo que hay hoy para ofrecer, y me gustaría un poco tu comentario. ¿Cómo ves esa comparación entre el pasado y el presente en todo lo que hay hoy para estudiar? Bueno, mira, cuando yo estudiaba, terminé la licenciatura a fines de los 70. Soy grande, pero por ahí no parezco, pero lo soy. Y en esa época, si yo seguía un doctorado después de la licenciatura en biología, era la única opción, porque no había otra cosa dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, era biología molecular o genética. O sea, la ecología era una materia que teníamos única en aquella época. Ahora hay toda una especialización, el departamento de biología se dividió en 3, pero en esa época yo no quería, tanta, digamos, relación con la biomedicina. Yo quería ser ecóloga, estaba entusiasmadísima con el tema de la ecología desde que descubrí a Haeckel, y me ofrecieron la posibilidad de una beca en Estados Unidos, en la Oregon State University. Entonces la tomé. Es como la Harvard de las ciencias ambientales, y cuando volví estaba todo por hacerse acá, porque había ecologismo como movimiento político, pero no tantos ecólogos científicos. Estaba surgiendo. Estaba surgiendo, eso fue cuando estaba empezando la Guerra de las Malvinas, por ahí, en el principio del 82. Y después, empezó la verdad que hubo una transición, empezaron a aparecer algunas cosas, apareció la carrera de licenciatura en ciencias ambientales. O sea, ahora todas las carreras tienen posgrados ambientales. Yo, por ejemplo, doy clase en la Facultad de Derecho, entre otras facultades de la UBA donde doy clase, y era impensado enseñarle a abogados, a gente de ciencia política, y ahora hay abogados ambientalistas fabulosos como Quique Viale, que ustedes tuvieron en el programa, y otras personas. Así que ahora tenés un montón de posibilidades. Incluso surgió la carrera de Ingeniería Ambiental, que desafortunadamente todavía no está en la Universidad de Buenos Aires, pero está en la UNTREF, en el campus, cruzando 5 cuadras a la General Paz. Así que ahí doy clase, y tenés públicas, privadas, en todo el país, en todas las universidades nacionales. O sea, hay una oferta académica impresionante que sobre todo surgieron en estos últimos 30 años, no por necesidad de la gente que lo solicitó. Quizás uno de los problemas ambientales más grandes tiene que ver con los plásticos, Irene, y estamos en el mes de julio, hoy 7 de julio, Día de la Conservación de los Suelos, dicho sea de paso, y arrancan también los memes de Julio Iglesias, sí, por supuesto. Pero me tienen cansada. A mí también, vamos a decirlo. Pero quería preguntarte sobre lo que se viene hablando y trabajando también sobre el Tratado de Plásticos y un poco sobre el Julio sin plásticos. Sí, justamente, yo quería intensificar eso porque soy la representante de la Argentina de la campaña Plastic Free July, que es una campaña que surgió en Australia, un poco de manera espontánea, por una ciudadana común como cualquiera de nosotros. Rebecca Prince Reese se llama. Es una familia, digamos, mixta, anglo-latina, digamos, y ella fue a la planta de reciclado de su ciudad y se horrorizó de ver la cantidad de plásticos, y más se horrorizó cuando le dijeron, algo que es real y que poca gente sabe, que los plásticos, cada tanto vos tenés que agregarle materia prima proveniente de la industria petroquímica, porque si vos lo reciclás, en algún momento pierde esos valores agregados, entonces hay que siempre estar insuflándole nueva materia prima proveniente de los combustibles fósiles, del petróleo. Entonces ella dijo, bueno, esto no va más, o sea, reciclar está bien, pero no es lo único, como a veces la gente dice, bueno, yo reciclo. No es lo único, porque el plástico no es como el vidrio, que lo podés, por ejemplo, reciclar innumerable cantidad de veces, claro. Así que yo les pido, en este mes de julio por lo menos, y después si siguen todo el año mucho mejor, que traten de usar la menor cantidad de envases de plástico posibles. Y en 20 segundos. Sí, 20 segundos. ¿Cómo hace Irene para no usar plástico? 20 segundos. Tengo bolsitas de algodón que hice yo misma, compro las semillas. Yo voy a las dietéticas, por suerte vivo en un barrio donde también venden todo suelto, entonces llevo mis envases, me lo pesan a granel, me lo pesan primero y después en la caja me descuentan el peso del envase cuando está lleno con el producto que yo llevo. Y así llego a mi casa y realmente no tengo prácticamente residuos de envases todo, por supuesto, todo lo que es orgánico tengo compostera, pero si lo hago yo, todos lo pueden hacer.
Así Fueron que, 20 segundos, no, Irene, muy ¿sí? bien. Bueno. Bueno, un poquito más, pero estuvo muy bien. Contame, Irene, vos que sos científica, ¿algún avance científico-ambiental que valga la pena? Sí, bueno, hablando de plásticos, justamente el último tiempo se conoció una noticia que fue terrible. Encontraron en la cima del Mont Blanc, que vos sabés que es el más alto de Europa, sí. En realidad encontraron en todos los Alpes, en los Pirineos y en los Apeninos, nanoplásticos. O sea, para que se den una idea, para los que no saben la escala nanométrica, un nanómetro es la 1000.000.000ª parte del metro y se pueden ver hasta átomos con un nanomicroscopio. Estos nanoplásticos datan de la década entre el 50 y el 60, que es cuando empezó la industria petroquímica fuerte en el mundo, y no es que son de ahora, los encontraron ahora porque ahora está la tecnología para encontrarlos, que son estos nanomicroscopios de última generación, y después, bueno, aprovecharon y también sacaron tubos de las profundidades del hielo en las zonas del Ártico, en la Antártida, y también encontraron nanoplásticos. O sea, ¿cómo llegaron ahí? Llegaron ahí por los vientos, por el agua de los ríos que escurre hacia los mares, por las corrientes marinas. Y vos sabés que yo el otro día estaba haciendo un vivo con una colega chilena y me decía, ¿no te parece que en los Andes también debe haber? Le digo, estoy segura que debe haber arriba de los Andes. Lo que pasa es que no los encontraron, por eso no sabemos. No los encontraron porque no los buscaron. Pero si los buscan, estoy segura que los van a encontrar. O sea, son nanoplásticos, que es la escala de micro más mínima que se conoce, porque de los microplásticos ya se sabía hace un montón. Venimos hablando de los microplásticos hace mucho y ahora tenemos a los nanoplásticos. Los nanoplásticos son la fracción de los microplásticos más pequeña, que es la que se puede visualizar con esta nueva tecnología. ¿Y cómo se trabaja? Y bueno, justamente, eso no es como te decía, no es de ahora, eso fue algo que se fue fraccionando con el tiempo. Los plásticos derivados del petróleo no tienen biodegradación, pero sí tienen degradación física y química, o sea, la acción de los factores físicos como la luz, la temperatura, los van degradando. Entonces, si uno puede evitar los plásticos, yo sé que son muy cómodos, todo lo que uno quiera, pero hay que tratar de evitarlos porque nos estamos inundando de estos nanoplásticos que inclusive entran por las raíces de las plantas que comemos, de los cultivos. O sea, no basta con lavarlas, o sea, están dentro de las nervaduras, están dentro de la alimentación del músculo de las personas que comen carne, dentro del músculo, por ejemplo, de las vacas, o sea, están por todas partes. O sea, estamos comiendo nanoplásticos, literalmente. Irene, sos bióloga y ecóloga, como bien decía el Zócalo del inicio, pero además sos escritora, tenés muchos libros y voy a proceder acá a producción, que me va a pasar todo este material que me trajiste espectacular, para que me cuentes un poco de qué se trata, pero ¿sabés qué quiero hacer foco? Estamos muy con las primeras infancias este año con Ambiente y Medio, y quiero que me cuentes de tu rol literario, infantil, ambiental. Bueno, mira, en realidad la gente cree que escribir para niños es muy fácil. Eso era una discusión larga que he tenido con escritores muy conocidos de la Argentina, incluso que ganaron el Premio Nacional de Literatura, y no, es todo lo contrario. Escribir para niños es un mito, es difícil. Lo que pasa es que la escritura para niños tiene piso por la edad, pero no tiene techo. Porque, por ejemplo, el libro de calentamiento global, suponte, me acuerdo cuando yo estaba una vez charlando con el director del Museo de Ciencias Naturales, ya fallecido, Wolfheimer, me dijo, no sabes la cantidad de cosas que yo me enteré. Este es un libro de una colección infanto-juvenil. Después, el de humedales, por ejemplo, él era geólogo, y me dice, no sabes de la cantidad de cosas que me enteré siendo adulto. Por eso te digo que no tiene techo la edad. Esos son todos para chicos. Sí. De los relictos evolutivos, como el celacanto, sí, tengo también para docentes, bueno, lo uso mucho para posgrado, Ecología de la Contaminación Ambiental. Espectacular. Y después hay toda una colección infanto-juvenil de peces migradores, de virus de plantas, que hay gente que no sabe que hay virus de plantas, virus de animales y del ser humano, en fin. Si quieren me los pueden pedir a mi Instagram, que está en el Zócalo. Y vos no sabés la cantidad de alumnos que yo tengo ahora en la universidad, tanto en Ingeniería Ambiental como en Licenciatura de Ciencias Ambientales, que me dicen, yo empecé leyendo libros tuyos y hoy quiero ser ingeniero ambiental, hoy quiero ser licenciado en Ciencias Ambientales. Y eso para mí es un gran orgullo porque se necesitan muchos profesionales en el área ambiental en la Argentina, ¿no? En este momento. Bueno, voy a leer Calentamiento Global y, ¿por qué no?, Aventuras de Salvador y Esperanza Verde con mi sobrina Simona, de 7 años. Y quién te dice, es más artística ella, pero quién te dice... Bueno, pero por los dibujos se puede entusiasmar. No en el caso mío, pero hay historietas ambientales muy buenas, hay muy buenos historietistas con contenido ambiental que, si le gusta a Simona el arte,
Bueno, yo soy soy ecóloga, pero el arte para mí hago taller literario, estoy escribiendo una novela, o sea que siempre con contenido ambiental, ¿no? Siempre, como Ambiente y Medio. Tal cual. Irene, muchísimas gracias. No, fue un placer, Mauri. La verdad que me encanta el programa y gracias por la invitación. Siempre un placer escucharte. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. México tuvo unas elecciones históricas en donde eligieron como nueva presidenta a Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer en ocupar ese cargo en el país. Pero además la describen como la primera científica y ecologista en llegar a la presidencia de México. Así que veamos juntos un poco de su trayectoria. En sus redes sociales ella se define como científica y humanista. Es licenciada en física y obtuvo una maestría y un doctorado en ingeniería en energía. Dedicó gran parte de su vida a la educación universitaria y centró sus estudios en energías renovables y el cambio climático. En el año 2007 formó parte del IPCC, que ganó el Premio Nobel de la Paz. Su carrera política comenzó en el año 2000 cuando asumió como secretaria de Medio Ambiente mientras López Obrador estaba como jefe de gobierno del distrito. Desde entonces mantuvieron una relación cercana y acompañándose políticamente. En 2018 fue elegida como jefa de gobierno de la Ciudad de México, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo y en donde continuó y profundizó los programas de López Obrador en cuanto a política social. Durante su mandato se centró en aspectos de sostenibilidad, seguridad y movilidad. Las 5 propuestas más destacadas de su campaña a la presidencia fueron: reducir la inseguridad ciudadana, educación gratuita y científica, economía con orientación social del gasto y aumento en el salario mínimo para combatir la pobreza y la desigualdad, regulación en el uso del agua y transición energética. Claudia presentó su plan de gobierno con 100 pasos para la transformación, entre los que están aumentar las becas universitarias y escolares, dar pensiones a mujeres dedicadas al cuidado, fortalecer el sistema de salud mental, construir cientos de miles de viviendas y llevar a rango constitucional la paridad salarial de género. Difícil no ilusionarse con esta biografía, ¿no? Pero obviamente no está exenta de críticas. Se le cuestiona sobre cómo implementará su propuesta de agricultura industrial sin potenciar la deforestación, o si apoyará proyectos controversiales como el Tren Maya, fuertemente criticado por las comunidades indígenas de la región por haber tenido que talar más de 3 millones de árboles para construirlo. Nos resta ver con los hechos cuántas de sus promesas puede cumplir y cuánto de su visión ambientalista puede aplicar durante su gestión. Muchos tenemos la esperanza de que se convierta en un ejemplo para el resto del mundo y demuestre el potencial que tienen las mujeres científicas, ambientalistas y feministas al poder. Pero tal vez le estoy pidiendo mucho. Quiero cerrar con una cita de Sheinbaum durante su intervención en la Cumbre de Ciudades de las Américas. Los retos ambientales no se enfrentan solo con políticas ambientales, sino con la visión de que el desarrollo humano, la justicia social y ambiental siempre van de la mano. Estos pabellones son de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Nosotros ya los conocemos porque además de la oferta académica, a la cual ya hemos elogiado, tienen investigaciones y proyectos que terminan en estudios y en trabajos, que hoy nos invitaron a conocer. Microalgas, el universo fungi, huertas comunitarias, compost y mucho más, que hoy empieza con lo siguiente. El reino fungi
fungi o el universo de los hongos tiene, además de muchas otras cosas que vamos a ver en este informe, algo de misterioso, porque ofrece soluciones a cuestiones muy complejas, como por ejemplo tiene que ver lo ambiental, pero que en realidad de misterioso y de mágico no tiene nada. Tiene nombre y apellido y se llama ciencia. Hoy en Ambiente y Medio, hongos descomponedores desde la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Yo en mi proyecto trabajo con hongos. Los hongos son, a mi parecer, fascinantes y muy particulares. De hecho, tienen un montón de características que los diferencian de otros organismos o de otros reinos, incluso como las plantas o los mamíferos, que les permiten formar un reino aparte, el reino fungi. Bueno, y básicamente parte de estas características particulares que tienen los hongos van desde formas de reproducirse, formas de crecer, composición celular o formas de metabolismo. Entonces, bueno, tenemos hongos como por ejemplo hongos parásitos, hongos que hacen asociaciones con otros organismos, por ejemplo con plantas, asociaciones benéficas, y hongos que consumen materia orgánica o descomponen materia orgánica. Yo básicamente en mi proyecto me relaciono con estos hongos, con los hongos descomponedores de materia orgánica, que lo que hacen es consumir materia orgánica muerta, es decir, restos vegetales o residuos de cosecha, por ejemplo hojas secas, ramas, tallos y distintos tipos de restos vegetales, también raíces, y los transforman en compuestos inorgánicos. Además de eso, en el suelo particularmente, los hongos descomponedores tienen una función dual, digamos, o sea, como que en lo que respecta al ciclo del carbono particularmente, que es que en esta metabolización o este consumo de residuos vegetales o residuos de cosecha, respiran y emiten dióxido de carbono a la atmósfera y a su vez también permiten la formación de materia orgánica. Están involucrados y son importantes en la formación de materia orgánica del suelo, por lo cual emiten y son o forman parte de la salida de carbono del suelo, pero a su vez también permiten almacenar carbono en el suelo. O sea, como que tienen esas dos funciones. También tienen otro tipo de funciones como reciclar nutrientes o degradar compuestos difíciles de degradar en compuestos más simples que pueden consumir otros organismos. Bueno, yo lo que hago en mi experimento es tomo brosa de estos sistemas o residuos vegetales de estos sistemas, por ejemplo una hoja de maíz como esta que tenemos acá. Y a partir de esta hoja de maíz yo lo que hago es tomar los hongos que están presentes en esta hoja de maíz. Y lo hago haciendo aislamientos, es decir, esa hoja la pongo en placas de Petri con un sustrato. Ahí crecen un montón de hongos y lo que yo hago es tratar de levantar o de recoger los distintos hongos que están creciendo en esa hoja. Los aíslo, es decir, que puedan crecer solos, sin contaminación, como por ejemplo esta de acá o esta otra de acá. Y a estos hongos, creciendo en estas placas solos, les mido esos rasgos funcionales, digamos. Yo particularmente una parte importante de mi carrera la hice en pandemia, o sea, frente a una computadora. Y ni bien se pudo salir un poco de eso, tenía muchas ganas de meterme en un laboratorio, de poder palpar las cosas que estoy viendo por pantalla. Y bueno, nada, me abrieron las puertas de este laboratorio para poder trabajar con hongos, que a mí siempre me llamaron mucho la atención. Y la verdad que nada, para mí es buenísimo poder llegar de la teoría o lo que les estoy contando a tener hongos aislados en placas y poder ver cómo funcionan. Nada, me parece que está buenísimo. Uno de los ejemplos de una de las soluciones que el vasto y extenso reino fungi puede ofrecernos. En este caso de la mano de Pipo, anteriormente conocido como Felipe. A seguir dándole entidad, vuelo y voz a todos estos proyectos que en este caso, en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se realizan en laboratorios humildes pero muy apasionados que tienen en conocimiento algunas de las soluciones a los problemas del mundo. El mundo
digital existe de forma física e impacta en el ambiente. Aunque parezcan acciones mínimas, ese archivo que subiste, esa palabra que buscaste y esa serie que estás viendo tienen un impacto ambiental. Vamos a ver cómo. La nube son centros de almacenamiento de datos gigantes que guardan toda la información digital para cuando la solicites. Para funcionar, necesitan agua, refrigeración y energía, que proviene de centrales nucleares, del gas natural y del carbón. En los últimos años, grandes compañías empezaron a invertir en energías limpias como la solar y la eólica. Un cambio importantísimo teniendo en cuenta que Internet representa el 7% del uso de energía a nivel mundial. ¿Qué podés hacer como usuario? Borra mails viejos, libera el espacio de almacenamiento en vez de comprar cada vez más, usa buscadores ecológicos, apaga la compu y desconectala cuando la termines de usar. ¿Todavía no pudiste ver Punto de No Retorno? Ingresá a www.fundacionambienteymedio.org y mirá el primer documental argentino sobre el cambio climático en nuestro país. Punto de No Retorno, un documental de Sergio Federovisky y Fundación Ambiente y Medio. Punto de No Retorno, porque estamos ante una crisis climática, pero no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. Se vienen las vacaciones de invierno, señoras y señores, y algo hay que hacer con les niñes. Este año en Ambiente y Medio estamos muy con las primeras infancias y seguimos ese camino con Don Roque, el cazador, el intendente y el huemul, que hacen una obra de teatro que se llama El Huemul de la Patagonia. Infantil, por supuesto, en donde un huemul es perseguido por un cazador y una domadora de circo, en una obra de teatro de rock también, que está en el Teatro Politeama, Paraná 353, para todas las infancias. ¿Qué tal? Muy bien, le confiamos, ¿no? Le confiamos. En este caso se trata de una promoción porque todavía no la vi, confieso, me invitaron, así que pronto voy a ir con mi sobrina Simona, de 7 años, a ver de qué se trata esta linda obra. Perfecto, y así nos despedimos un día más en este hermoso ecoparque de la ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes, que se suscriban por favor a nuestro canal de YouTube, porque ahí subimos todas las semanas un montón de contenido ambiental para que tengan a disposición. Activen la campanita, señoras y señores, porque somos la Fundación Ambiente y Medio y hacemos y creamos contenido y periodismo ambiental. Nos vemos la próxima. Nos vemos la semana que viene. Así será. Chau.